¡Hey! Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Cristian Saucedo. Bien emocionado, ¿verdad? Mi nombre es Cristian Saucedo y en esta ocasión voy a reaccionar ante una canción que ustedes me estuvieron sugiriendo de El Buen Dimash. La canción es Adagio. Sí. Y pues nada, vamos a reaccionar a ello, a ver qué tal nos queda, a ver qué tal nos va. Ahí está. ¿Es él el que está tocando el piano? Madre mía. Wow. Pues esos poderosos vibratos. Wow. Se ve bien poderoso ese grave que hace. Nada más. La cara de la señorita. ¿Ves? Es lo que te digo, no me canso de decirlo y no me cansaré de decirlo. ¿Cómo se retira todo el micrófono? ¿Sabes? O sea, todo lo que puede soltar. Se me va a meter una mosca en la boca. ¿Viste? Todo el aire. Wow, controla. Fue espléndido el aire. Cuando hace eso es sorprendente, ¿sabes? Fue una bocanada y todo lo que proyectó en una sola respiración, en una sola toma.
se entrega totalmente en el escenario. Wow. Wow. Imagina una presentación así en vivo. En vivo, ¿sabes? O sea, lo que se sentiría si vas a un concierto y sientes toda la energía y toda la vibra. Ahora estar en vivo enfrente de él y presenciar todo ello. Wow, se te erizaría la piel, ¿no? Se te pondrían los pelos de punta y temblarías ante esto. Es sorprendente. Sorprendente, totalmente sin palabras, ¿no? Esta vez es sorprendente. A ver, no. Esos, yo estoy seguro de que hay gente que diría, ay, no, lo hizo mal por esto, por aquello. Mira, nada, pero es que eso no se hace porque no sé qué, cualquier pretexto que te puedan decir. Pero la verdad es que no, eso no es nada más de suerte y dale. Yo insisto que para, si ocupas mínimo intentar entenderlo, intentar hacerlo tú y después sueltas una opinión un tanto más concreta, porque si bien no sabes suficiente, puedes soltar una opinión, un comentario muy erróneo ante la situación. Y yo creo que la mayoría de los comentarios desacreditados, llamémoslo, son por ese tipo de cuestiones, porque realmente no se cuenta pues con la suficiente apreciación ante las cosas. Y independientemente de si es música, si es sea lo que sea, entonces siento yo que cuando alguien se sienta a dar una opinión en concreta y solamente suelta mala vibra, es porque o no está entendiendo el concepto en lo que se está haciendo las cosas, es porque busca llamar la atención, busca crear polémica, busca simplemente desestabilizar para llamar la atención. Entonces la mayoría de los comentarios yo creo que serían en por ese lado, ¿verdad? No sé por qué, porque genera tanto hate a veces. El que alguien, y bueno, ahorita yo lo veo con Dimash, me llegaron muchísimos comentarios, no a mí, pero sí sobre él, y se me hace como que así como que pues fuera de lugar, ¿sabes? No. Pero bueno, el mundo está lleno de eso, y pues es bien habido, ¿no? Pues para eso está la libre expresión. Adelante, bienvenidos todos los comentarios, fundamentados y no fundamentados, bienvenidos sean. Lo que pudiera estar haciendo el buen Dimash en este momento, serían unos como unos brincos de tonalidades. Pasa de un muy grave a un medio y como con cierre, ¿sabes? Mira. Ahí se hace el mismo grave, agudo, grave, medios. Eran con voz de cabeza. Esto es más voz de pecho.
Para, para mi gusto lo está haciendo muy bien, ¿no? Manejar las voces de cabeza, ay, perdón, creo que ya le pega la cámara. Cómo maneja su voz de cabeza, su voz de pecho, cómo aplica las voces mixtas, cómo aplica los falsetes, cómo aplica el aire, cómo aplica el control tanto de, pues, de diafragma, volumen, fuerza, presión, tono, todo eso, y el resultado es lo que está realizando en esta canción, ¿no? Es algo, o sea, no es una canción rápida y acelerada de boom, vámonos y que no sé qué, no, es diferente el estilo, por eso insisto, es diferente el estilo y diferente la apreciación y diferente la percepción. Te tienes que estar parando pues en los diferentes lugares para poder ir entendiendo por qué cantó de la forma en la que cantó, por qué lo hizo de la forma en la que lo hizo, si lo pudo haber hecho de otra forma, pero tienes que entender todo eso tratando de ponerte en su lugar o en el por lo menos en la misma dirección en la que él está apuntando, para que sepas y digas, ah, sabes, no es lo mismo. En fin. ¿Ves que ese agudo no es el mismo que está haciendo hace rato? Esos son las diferencias. ¿Viste? ¿Viste lo que te decía? Un aire, una sola bocanada de aire y todo el tiempo, toda la prolongación. No, eso es tener mucho control. Eso. ¿Ves? Ahí. Y solamente agarró aire una vez. Y ahí ya. ¿Sabes? No es fácil. Hay gente que se desmaya haciendo eso. Literal, es muchísimo el esfuerzo que conlleva realizarlo. Y si no lo estás haciendo, si no lo estás haciendo bien, pasa eso. Gente se desmaya, en donde literal les pulsan todo. Ahora sí que como se pierde la oxigenación del cerebro y se desconectan un ratillo. Y sí hay casos que se desmayan. De hecho, hay una presentación en donde José, vocalista de Mago de Oz, él canta muy bien, me gusta mucho cómo canta, la verdad, canta muy bien. Y pues no sé si la edad, el cansancio, el esfuerzo, el cansancio de pues las giras y todo eso y demás cosas, veto a saber. Pero llega un punto en donde está tocando la de Gaia y llega a tal esfuerzo que se desconecta un rato, se cae y en vivo, o sea, en una presentación en vivo. Y una persona que lleva carrera desde el 90, 96 creo, o sea, ya lleva muchos años como cantante profesional y llegan a estos puntos. Entonces sí hay ciertos cuidados. Sí, no es lo mismo cantar cuando tienes 20 y tantos a cuando tienes 40 y tantos o 50 y tantos. Y mucho menos si en esos momentos fumabas, tomabas y no te cuidabas la voz. Bueno, yo creo que esto da para seguir hablando, ¿verdad? Pero no me voy a extender tanto. Terminamos esto y ya. Yo creo que eso es lo difícil. Mira, si en ese pedazo se llegara a equivocar, sí está haciendo mucha presión. Pues, ¿qué es lo que hace cuando inflas un globo y le estiras así y pilla? Es el aire que pasa entre la apertura que se genera del globillo.
Imagínate cómo pasa el aire y la velocidad a la que tiene que pasar el aire para que pille y silbe de esa forma, para que haga la oscilación entre los labios, pues que vendría siendo las de la orilla del globo. O sea, para que nada más te vayas dando una idea en conceptos y vayas entendiendo un poco más. Tú agarras el globo, le echas aire y luego lo estiras y va a pillar. Si le dejas salir un poco el aire, va a pillar. Va a hacer, y entre más le estires, más presión va a hacer. No lo vas a estirar todo hasta romperlo, porque pues exactamente eso es lo que va a pasar con tus cuerdas vocales. Si estiras tanto, los vas a romper, y eso es lo que pasa muchas veces con los músicos, y ahí es donde sucede la tragedia, porque se truenan las cuerdas vocales cuando no saben hacer las cosas y lo intentan sin una previa instrucción, sin haber estado pues practicándolo. Y sin tener un buen guía, porque a veces no tienes alguien que te guíe correctamente, y si te extralimitas haciendo las cosas, lo haces mal y pierdes eso, pierdes la voz. Pero tiene que suceder algo muy grande, ¿sabes? Para que te quedes difónico o afónico o truenes tus cuerdas vocales. Tienes que primero saber meter tanta presión, entender y poder hacer tanta presión, tanta fuerza, tanto descontroladamente. Y eso es lo que pasa. También sucede con los carros. Si tú al carro nada más te subes y le das y le aceleras hasta el tope, se calienta y truena la máquina. Eso es lo mismo. Aquí no nada más de súbete y dale. Como es que en las pruebas NASCAR, por ejemplo, yo sé que no tiene nada que ver un carro con una voz, pero es lo mismo. Es el concepto de que si te subes y nada más le das, imagínate que en las de NASCAR, en las carreras, no llegaran nunca los pits a cambiar las llantas, pues truenan, explotan, y así suceden los accidentes, porque no llegaron a tomar un descanso y no se recuperaron y truenan. Igual aquí el vocalista tiene que cuidar bastante la voz y tomar descansos para poder estar realizando sus presentaciones constantemente. Y a veces, cuando ya están de una forma profesional, hacen muchas presentaciones en tan poco tiempo y no logran tener ese cuidado para la voz, y es donde pasan pues este tipo de situaciones tan lamentables que yo comento. Pero por eso digo que lo que hace Dimash no es fácil y no es sencillo. Lleva una preparación, lleva algo antes que lo trabaja, lo estudia, y aparte lleva un calentamiento. Estoy seguro que ya hace un calentamiento antes de subirse a cantar, calienta las cuerdas vocales. No canta, hace calentamientos, ejercicios de calentamiento para las cuerdas vocales, para la gesticulación en la cara, para que todo lo que va a utilizar en ese momento, que se pare ahí, resuene y suene como deba de sonar. Vi un video de David Bisbal, que él antes ya lo subió, él de hecho en su canal. Antes de subirse a cantar hace un calentamiento de todo, de afinación, de voz, de todo. Dice: quiero cantar bien, para afinar, para estar afinado y para tener buenos agudos. Y ya empieza a hacer el calentamiento, y tiene a un lado a un maestro de canto que le está diciendo cómo hacer las cosas. Aquí es exactamente lo mismo. Todos los vocalistas tienen eso antes de entrar. A lo mejor no todos tienen un maestro que está ahí con ellos, porque pues la solvencia económica es diferente, pero sí, antes de subirse incluso al escenario, tienen que hacer un previo calentamiento. Y todavía yo me atrevería a decir que todavía antes de llegar al lugar a cantar, ya te preparaste, ya tú ensayaste, y ahora sí va. No es nada más de súbete y dale, por eso lo decía. Y nada, familia, muchísimas gracias por haberte quedado a ver este video. Ya sabes que es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes, por toda la buena vibra. Si tienes algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia, déjamelo en el apartado de los comentarios. Déjame tu poderosísimo y valiosísimo like si te ha gustado este video. Recomendaciones, ya sabes, ahí abajo, por favor. Se los agradecería bastante. De verdad estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado. Y pues nada, familia, mi nombre es Cristian Saucedo, y les estaré dejando por aquí arriba lo que son los videos en donde ya hice reacciones anteriores a Dimash. Y para que no te los pierdas, si no me conoces, vayas a verlos. Si no los has visto conmigo,
vayas a verlo y también me dejes tus excelentes comentarios. Y nada, familia, muchísimas gracias por haberte quedado este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.